Hola aprendices, hoy os traigo un circuito eléctrico mixto en el que vamos a calcular resistencia total, intensidades. Vamos a comenzar con un repasito de circuitos. En primer lugar, tenemos que saber que este va a ser nuestro circuito. Tiene varias resistencias conectadas en paralelo y varias conectadas en serie. Recordamos que en un circuito tenemos varios elementos. Tenemos un generador, que es el elemento que produce la energía que va a posibilitar que los electrones se muevan, que las cargas se muevan por el conductor. El generador. En nuestro caso el generador va a tener un valor de 50 voltios. Este es nuestro generador. En el circuito, que en este caso es cerrado, tenemos, como no hemos introducido ningún interruptor, es un circuito sencillo en el que vamos a nombrar la resistencia. Esta es la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R3, la resistencia R4, la resistencia R5, ahora diremos los valores que tienen, y la resistencia R6. Bueno, repito, en los circuitos tenemos un generador, luego un hilo conductor, que es por el que van a circular los electrones, intercalados en el circuito pues una serie de elementos. Todos los elementos del circuito se oponen al paso de la corriente. A esa magnitud que se puede medir se le llama resistencia, que es lo que nosotros vamos a medir aquí. Tendremos algunos elementos que pueden ser bombillas, pueden ser resistencias, pueden ser lo que sea. Bueno, y luego digamos que la intensidad que circula, la intensidad de corriente o la corriente eléctrica que circula por el circuito, que es el desplazamiento de las cargas eléctricas, la cantidad de cargas eléctricas que circulan por unidad de tiempo, que sería esto, cargas por unidad de tiempo. Esta magnitud se mide en amperios y según la ley de Ohm es directamente proporcional a la diferencia de potencial que está creando continuamente el generador, e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. Digamos, la resistencia es la oposición que crean los átomos que constituyen los elementos del circuito al paso de los electrones que van circulando por ahí. Aquí tendríamos un electrodo negativo, positivo, bueno, aquí hay varios que están conectados en paralelo, y digamos que aquí estaría el polo negativo y aquí estaría el polo positivo. Los electrones siempre van a circular desde el electrodo negativo hasta el positivo. Lo que pasa es que por una especie de costumbre histórica, como al principio no se conocían ni los constituyentes de la corriente ni nada, se decidió que la corriente iba del polo positivo al negativo, y así muchas veces se puede ver escrita, pero realmente los electrones se mueven desde el polo negativo al positivo. Este generador está creando esa diferencia de potencial que permite, es decir, una distribución de cargas separada, que hace que aquí se acumulen cargas negativas y aquí, creando aquí un vacío de cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los electrones se dirigen hacia las cargas, hacia donde está el vacío de cargas negativas. Es lo mismo en un campo gravitatorio, pues desde donde los objetos son atraídos desde zonas altas hacia zonas bajas. En un campo gravitatorio nunca, si tenemos una montaña o un edificio, ponemos aquí una pelota, la pelota va en este sentido, desde luego no va a ir en ese sentido, en este campo gravitatorio. Esto es un edificio, una montaña, lo que sea. Pues le pasa igual a las cargas siempre se van a mover desde el polo negativo al polo positivo. Y esto es lo que diferencia los tipos de corriente que tenemos. ¿Qué diferencia la corriente continua de la corriente alterna? Pues que la corriente continua
digamos, los polos siempre se mantienen así, entonces el sentido de la corriente siempre va a ser este, pero en la corriente alterna cambia la polaridad, cambia continuamente la polaridad. Entonces, si cambia la polaridad, si ahora de repente este polo es positivo, cada cierto tiempo esto se convierte en polo positivo, entonces, primero, si los electrones se están moviendo así, de repente se mueven al revés. Esto sería una corriente alterna. Nosotros nuestros circuitos son muy sencillos, son circuitos de corriente continua, y entonces, ¿qué más cosas tenemos que ver aquí? Bueno, las magnitudes ya las hemos visto. Las magnitudes principales que podemos medir en un circuito son la intensidad, la diferencia de potencial o tensión, voltaje, y la resistencia. El voltaje se mide en voltios, la resistencia en ohmios, que tiene este símbolo, la letra griega omega, y la intensidad se mide en amperios. Y me parece que hemos visto en otros sitios, bueno, otras formas. Si por ejemplo tenemos el voltaje, pues digo, si no lo tenemos y lo queremos hallar, pues sería el producto de intensidad por resistencia. Y si no lo que no tenemos es la resistencia y tenemos los otros componentes, despejando de ahí vemos que será el voltaje dividido por la intensidad. Pasaría esto aquí multiplicando y luego este que estaría aquí multiplicando pasaría a dividir. En este circuito, ¿qué más cosas? Bueno, ¿de dónde obtiene esta energía eléctrica? ¿De dónde se saca? Pues se saca, en el caso de las pilas, es de la energía química, de las reacciones de oxidación-reducción que se están produciendo dentro de la pila. También podríamos obtener energía eléctrica a partir de energía mecánica. Bueno, pero siempre la energía tiene que salir de algún sitio. Hay algo que está, para producir energía, hay algo que está consumiendo energía en otro sitio. Que eso hay que saberlo. ¿Qué más cosas vamos a ver en este circuito? Vamos a ver. Bueno, recordamos, como aquí tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo, digamos, esta estaría en serie con estas y con estas, pero estas están en paralelo. Entonces, lo que tenemos que hallar es las resistencias equivalentes. En primer lugar, si este es nuestro circuito, tenemos que hallar la resistencia que equivale a todas estas, a estas cuatro de aquí, con lo cual nos quedaría un circuito así. A esta la vamos a llamar R, a esta la vamos a llamar, como se llama, que es R5, y a esta R6. Es decir, el primer paso va a ser encontrar una resistencia equivalente para estas cuatro. Como son resistencias que están en paralelo, nosotros sabemos que la resistencia total a la que equivalen estas cuatro, 1 partido por R, va a ser 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R... Ay, perdón, ya me he equivocado. A ver, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que estas dos están en serie. Por lo tanto, un paso previo que tendremos que hacer es hallar una resistencia equivalente para estas dos. ¿De acuerdo? A esta la vamos a llamar R. Esto será R1 y esto será R4. Bueno, ¿cómo calculamos R? Como están en serie, pues no tenemos nada más que sumar R2 con R3. No he dado los valores, voy a ponerlos aquí. A ver, los valores de R... Vamos a ver dónde está. Aquí. R1 son 500 ohmios. R1, 500 ohmios. R2 vale 1 kilo ohmio. R3, 3 kilo ohmios. R4, 250 ohmios. R5, 3 kilo ohmios. R6, 2 kilo ohmios. Y ya está. Y bueno, el voltaje total del sistema son 50 voltios. Estos serían los datos iniciales del problema. Como R2 y R3, R2 y R3 serían 3000 ohmios más 1000 ohmios, 4000 ohmios. 4000
ohmios. Bueno, ahora ya sí hacemos lo que yo iba a hacer antes, que era encontrar una equivalente a esas que están en serie, digo que están en paralelo. Esta sería R5, esta sería R6 y esta es la que vamos a calcular ahora, que la vamos a llamar R'. Bueno, R', ¿cuánto vale? Pues la inversa de R' vale 1 partido por R1 más 1 partido por R más 1 partido por R4. ¿Y esto cuánto es? Voy a poner aquí. Esto va a ser 1 partido por R1. R1 vale 500, vamos a ponerle, que es medio kilo ohmio. Lo voy a manejar primero en kilo ohmios y luego ya luego lo pasamos a ohmios. 500 ohmios es medio kilo ohmio, más 1 partido por R. R son 4 kilo ohmios, pues 1 partido por 4, y más R4, que R4 valía 250, que es 1/4 de kilo ohmio. Y esto será 2 más 1/4 más 4. 8 más 1 más 16 partido por 4, que nos va a dar 8 y 9, 25 partido por 4. Pero esto recordad que es 1 partido por R'. ¿Cuánto vale R'? Que es lo que queremos hallar. Pues R' es la inversa de eso. O podemos hacer R' por 25, 25 R' igual a 4 por 1, 4. Por lo tanto, R' es igual a 4 partido por 25, que es lo que yo os había dicho al principio, es la inversa. Esto ya sí que nos da, estos son kilo ohmios. 4000 partido por 25 ohmios. Y eso nos da un valor, 4000 partido por 25 de 160 ohmios. Bueno, ya tenemos eso. Y ahora ya solo nos falta calcular la resistencia total equivalente del circuito. Es decir, como ya estas tres ya están en serie, ya hemos calculado esta, ya tenemos estas dos, pues ahora lo único que tenemos que hallar sería la resistencia total, RT. Esta resistencia será la suma de estas tres, es decir, la R5, que vale 3000 ohmios, más esta que acabamos de calcular, 160, más la 6, que vale 2000. Y estos son 2160, digo 5160 ohmios. 5160 ohmios es la resistencia total del circuito. ¿Para qué hemos calculado la resistencia total del circuito? Porque lo primero que nos pedían, que no he dicho, es la intensidad que circula por el circuito. Y la intensidad que circula, conocemos el voltaje, pero no conocemos la resistencia total. Esta resistencia total, que es esta. Entonces, ahora ya sí que podemos hallar la intensidad. La intensidad... A ver qué puedo borrar porque voy a poner aquí. Resistencia total, 5160 ohmios. Luego, la equivalente a estas dos, que era R, que vamos a poner que era R23, para acordarnos. R23 eran 4000 ohmios. Y nos faltaba también esta otra, que hemos llamado la que es de estas cuatro, R1, R2, R3, 1, 2, 3, 4, que valía... ¿Dónde está ese de prima? 160 ohmios. Bueno, ya podemos borrarlo todo, esta parte. Y calculamos la intensidad, es decir, cargas por unidad de tiempo que están circulando por ese circuito.
La intensidad total es 50 voltios, que está generando nuestra pila, dividido por la resistencia total, que son 5160 ohmios. Y esto nos da un valor de redondeando 0,0097 amperios. Esa sería la intensidad total. También nos piden diferencias de potencial entre A, B, C, D, FG y CH. Queremos calcular las diferencias de potencial que hay entre A y B. Vamos a empezar. ¿Qué diferencia de potencial hay entre A y B? Pues la diferencia de potencial será el producto de la intensidad que circula por ahí por la resistencia de la que se trate. ¿Qué intensidad circula por aquí? Pues la intensidad general del circuito. Intensidad por ¿qué resistencia? La R5. La intensidad del circuito es 0,0097 y la resistencia 5 son 3000 ohmios. ¿Qué valor nos da esto? Pues 29,1 voltios. Luego también nos están pidiendo la diferencia aquí entre R en los dos, en estas dos partes conectamos nuestro voltímetro y medimos qué diferencia potencial hay entre B y C. Entre B y C, pues ¿qué tenemos que hacer? La intensidad. Pero para hallar esto vamos a pensar en una cosa. La intensidad que pasa, o sea, el voltaje que hay entre estos dos puntos es igual que el que hay entre estos dos puntos y el que hay que es igual que entre estos dos puntos, que son porque están conectados en serie, en paralelo. Entonces, nos ahorramos porque son todos iguales, con que calculemos uno, que es que nos lo pedían también, FG, voltaje FG. Si os dais cuenta. Entonces, será igual, lo único que tendríamos que ver es cuando calculamos la resistencia equivalente de este tramo, que era la resistencia esta, 160 ohmios, aquí estaba la 5, aquí estaba la 6, y esta era la equivalente a todas estas. Pues lo único que tenemos que calcular es con esta resistencia y la intensidad. ¿Qué intensidad pasa? Pues la intensidad total. Entonces, esto será igual a la intensidad total por la resistencia 1, 2, 3 y 4. Que esta resistencia era de 160, es esta, por lo tanto será 0,0097 por 160. Y esto nos da un valor de 1,552 voltios. Y luego, ya la última que nos queda es la que hay aquí, entre C y H. Y será la intensidad total del circuito, que viene por aquí, que es la general, multiplicado por la resistencia 6. 0,0097 multiplicado por la resistencia 6, que son 2000. ¿Y esto cuánto es? Pues tenemos, a ver, CH 19,4 voltios. Si nosotros sumamos la diferencia de potencial que hay aquí, luego la que hay aquí entre estos puntos y la que hay aquí, nos tienen que dar los 50 voltios de diferencia de potencial que está generando, esa diferencia de potencial que está generando nuestra pila. Siguiente cosa que nos piden en el problema, la intensidad que pasa por R4, por aquí. ¿Qué intensidad pasa por R4? ¿Qué intensidad pasa por por aquí? ¿Qué intensidad pasa por aquí? Y luego la intensidad que pasa por AB y por RS. Pues vamos a ver.
Ay, no teníamos que haber borrado eso. Sí. Voltaje entre 1, 2, 3, 4 es 1,552 voltios. 19,4 es el que hay aquí, entre C y H, 19,4 voltios, y el que hay entre A y B era 29,1 voltios. Pues bueno, vamos a ver las intensidades que pasan por cada una. Como las intensidades, si os dais cuenta, son directamente proporcional a la diferencia potencial que hay e inversamente proporcional a la resistencia, es decir, resistencias mayores harán que las intensidades sean menores. Vamos a ver la intensidad que tenemos aquí en 5. Pues ¿qué tenemos? Diferencia potencial entre A y B. La diferencia de potencial entre A y B es 29,1 voltios. Y la resistencia que tenemos, que es R5, son 3000 ohmios. Con lo cual nos da una intensidad. ¿Qué intensidad nos tiene que dar? Pues la intensidad general del circuito, porque por aquí no hay ninguna rama en la que digamos que se desvíe, que una parte de carga se desvíe por un lado y hacia otro. Por aquí pasan todas las cargas, por lo tanto la intensidad aquí va a tener que ser eso. Lo calculamos 29,1 entre 3000 y efectivamente nos da 0,0097, que es la intensidad general del circuito. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa lo mismo. En E6 no hay ninguna rama, aquí no hay ninguna rama que desvíe cargas hacia otros lados. Por aquí pasan todas las cargas del circuito, por lo tanto, ¿qué diferencia de potencial había VCH? VCH son 19,4 voltios y R6 son 2000 ohmios. Si hacemos esa relación, 19,4 entre 2000 nos da efectivamente 0,0097 amperios, es decir, toda la intensidad, todas las cargas por unidad de tiempo están pasando por ahí. Ahora vamos a ver en los otros tramos. Intensidad en D, por aquí, ¿qué intensidad pasa? Vamos a ver. La intensidad que pasa en D, todo ese tramo, tiene que ser igual a la diferencia potencial de E, diferencia potencial de E, que era esta 1,552, que es la que hay aquí entre todas estas, 1,552, y estas dos, que eran 2 y 3, 1000 más 3, más 3000, pues 4000. Entonces, 1 de E, la intensidad esta es 0,00039, 0,00039 amperios. En este caso, fijaos, por aquí sí que hay una desviación. Parte de la carga se va por aquí, parte por aquí, parte por aquí y parte por aquí. Estas tres intensidades, la intensidad que pasa por aquí, más la intensidad que pasa por aquí, más la intensidad que pasa por aquí, tiene que ser la total del circuito. Vamos a comprobarlo, vamos a ver ahora por R4, por 4, a ver qué intensidad pasa. Pues pasa esta diferencia de potencial, que era esa, 1,552 partido por R4, que R4 vale 250 ohmios, y eso nos da un valor, a ver, de ¿dónde estás? No, de E no, de C, perdón. De C, vamos a calcularlo. 1,552 entre 250, 0,0062. 0,0062 amperios. Y por último aquí, en 1, la intensidad en 1 tiene que ser igual a 1,552 voltios dividido entre R1, que son 500 ohmios, que será la mitad de eso. 0,031, efectivamente, 0,0031 amperios.
Si nosotros sumamos todo eso, vamos a ver, 0,0062 más 0,0031 y más 0,00039 nos tiene que dar efectivamente 0,0097. 0,0097 nos da 969. Y vamos arrastrando errores con tanto decimal. En lugar de trabajar las fracciones, si vamos arrastrando los decimales y encima los estamos reduciendo, pues nos da un pequeño error, pero bueno, no, como veis da la intensidad total del circuito. Otra cosa que nos piden ahora es la potencia consumida por el circuito. Bueno, ¿qué potencia? La potencia era... La potencia es energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Y en realidad para calcularla multiplicamos el potencial, la diferencia potencial del circuito por la intensidad. Con esto calculamos lo que tenemos. Pues esto es 50 voltios por nuestra intensidad 0,0097 amperios y nos dan los vatios que tenga el circuito, que son 0,485 vatios. Esa es la potencia total del circuito. Y nos preguntan también potencia consumida en el tramo de E, pues ¿qué tenemos que hacer? Ver qué diferencia potencial hay aquí. En el tramo de E teníamos, ¿dónde estás? En el tramo de E tenemos 1,552 voltios y tenemos una intensidad por ahí circulante de 0,00039 amperios. Y esto nos da un valor 1,552 por 0,00039 de 6,05 por 10 elevado a menos 4 vatios. Y luego, lo último ya que nos piden es la energía consumida en 24 horas por el circuito. Bueno, pues la energía consumida es igual, habíamos dicho que la potencia era energía partido por tiempo, pues la energía será potencia por unidad de tiempo, es decir, VI por T. Podemos tener otras fórmulas que nos sirvan para calcular la potencia, la energía, porque si nosotros utilizamos esta, despejamos de aquí la V, como V es I por R, si ponemos en lugar de V, ponemos I por R, tendríamos I por R por I y por T, por I y por T. ¿Y esto qué es? I al cuadrado por R y por T. Podemos utilizar la que queramos. Nosotros vamos a utilizar esta primera, V por I. Son 50 voltios por la intensidad 0,0097 y por el tiempo nos dicen potencia consumida en 24 horas. Hay que transformar esto en segundos. 24 horas por 1 hora, 3600 segundos. Y ya nos da estos son voltios, estos son amperios, hora se ha ido con esta y nos queda segundos. Voltios, amperios por segundo. Y esos son julios. Y el total son 41.904 julios de energía consumida en 24 horas por este circuito. Por último, comentaos una cosita sobre otra unidad de energía que aparece en las facturas de la
El kilovatio hora es una unidad, kilovatio por hora. Esta unidad se utiliza mucho para medir la energía consumida. Y como la potencia se mide en vatios, cuando hablamos de kilovatios hora parece que es potencia. Lo que pasa, si hablásemos solo de kilovatios, sí es potencia, pero hablamos kilovatios por hora. Fijaos, kilovatios por hora, por tiempo, potencia por tiempo, es energía, es una medida de energía. ¿Cuántos julios tiene un kilovatio hora? Pues vamos a ver. Un kilovatio hora por un kilovatio son 1000 vatios y una hora son 3600 segundos. Esta hora se va con esto, este kilovatio se va con este kilovatio y nos quedan 1000 por 3600, que eso es 3,6 por 10 elevado a 6 julios. Vatios por segundo, o vatios por segundo es lo mismo que julios. Y con esto hemos terminado el problema del circuito mixto que habíamos planteado.